En el día de hoy estaremos predicando bajo el título El Dios de Daniel. Daniel, el del Antiguo Testamento, Daniel, el profeta de Dios, uno de los profetas mayores que se encuentran en el Antiguo Testamento. El Dios de Daniel es revelado en cada página de la Biblia. Muchas veces cuando nosotros nos encontramos con profetas como Daniel, decimos, wow, cuán grande fe, cuánta confianza, cuánta integridad, cuánta sabiduría. Y en mi propósito, el que no exaltes a Daniel, sino que te encuentres con el Dios de Daniel. Y puedas decir, cuán grande es el Dios de Daniel, cuán excelso es Él, cuán maravilloso y extraordinario es ese Dios. A ese Dios quiero honrar, a ese Dios quiero alabar, a ese Dios quiero exaltar, a ese Dios quiero entregarle mi vida. Para ese Dios quiero vivir. Porque delante de ese Dios un día tú y yo nos presentaremos. Delante de ese Dios un día tú y yo habremos de dar cuenta. Vayamos al capítulo 6 de Daniel. Estaremos detallando todo el capítulo 6 hasta él encontrarse en el conocidísimo pasaje de Daniel en el foso de los leones. Es una historia muy conocida, pero por favor, no nos distraigamos, entendiendo que por ser una historia precisamente muy conocida, podemos pasar por alto detalles que Dios quiere tratar con nosotros en el día de hoy. El contexto del capítulo 6, como sabemos, Daniel fue parte de un grupo de jóvenes judíos exiliados, sacados de su lar, de su patria, de Israel, y llevados a Babilonia. Esto se dio en el año 605 antes de Cristo. Daniel y sus amigos fueron a este nuevo lugar. Y sabemos por el relato bíblico a partir de Daniel capítulo 1, cómo de esa playa de jóvenes Daniel y sus amigos se destacaron. Dice Daniel capítulo 1 versículo 4 lo siguiente: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. De este grupo de exiliados, Daniel y sus amigos se destacaron con una sabiduría sobrenatural. Dice Daniel capítulo 1 versículo 20 lo siguiente: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. La gracia operativa, el favor de Dios estaba con estos muchachos que habían sido traídos a la fuerza desde Israel. Daniel ocupó en Babilonia altos puestos de estado, siendo un inmigrante israelita, siendo un extranjero. Dios lo usó para hablarle a diferentes reyes, para ser un hombre de estado, pero sobre todo Dios lo levantó para dar testimonio que él seguía al Dios verdadero. El Dios que adoraba estaba en alto, el Dios al cual él había creído, y a ese Dios en todo momento se mantuvo y se presentó en integridad. Trabajó para el gran Nabucodonosor, a quien contó el significado de visiones y sueños.
También vemos cómo a partir del capítulo 5, el rey Belsasar, quien estuvo bien ansioso por una inscripción de una mano que escribió en una pared, este rey, emocionado con la sabiduría y entendimiento de Daniel, lo nombró el tercer hombre en el mando de toda Babilonia. Pero ocurre un quiebre en la historia, ocurre un cambio fundamental, y es que la gran Babilonia ha caído. Nos dice Daniel capítulo 5, versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Recién nombrado Daniel, su rey fue muerto, y ahora otro imperio y otro rey gobierna en Babilonia. Es un tiempo de tensión, es un tiempo de transición. Para una mayor comprensión, vayamos al texto. Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 3. Recuerde que estaremos tratando en todo Daniel 6. Daniel 6, del 1 al 3 nos dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel había pasado muchos años. En el año 605, siendo un muchacho, fue extraído de su lar patrio y fue llevado a la fuerza a un nuevo lugar, la gran Babilonia. No fue el único. Cientos de muchachos fueron extrañados de su tierra. En el año 597, 8 años después, hay otra irrupción mandada por Nabucodonosor y se lleva 10.000 gente, 10.000 hombres de Israel. Lo despobló a toda Judá. Dejó solo a los ancianos, a los enfermos y algunas mujeres. En el año 586 hay una tercera incursión en donde también se lleva a decenas de familias de Israel. Pero todo tiene una fecha en el reloj profético de Dios. En el año 539, ya teniendo Daniel alrededor de 80 años de edad, el imperio medo-persa agarra y sitia toda Babilonia, y un nuevo rey gobierna. Y en este momento de transición, un rey llamado Darío es el gran rey de Babilonia. Es interesante que dentro de la soberanía de Dios, dentro de los planes y propósitos eternos de Dios, lo lógico es que un hombre que estuviese gobernando con el gobierno pasado, con el rey pasado, ya no estuviese en el nuevo gobierno o el nuevo reinado. Pero este reinado reconoce en Daniel un talento. Él se reúne con Daniel y entiende que en Daniel hay algo diferente a los demás. La Biblia califica el espíritu que estaba en Daniel. Lo califica de manera extraordinaria, única, maravillosa. Dice el versículo 3: pero Daniel mismo era superior a otros líderes llamados sátrapas, superior a los otros gobernadores. Y el por qué nos da la razón. Nos dice que en Daniel había un espíritu superior.
Un espíritu que tú y yo como creyentes estamos llamados a portar siempre. El espíritu de Cristo. Un espíritu superior en donde la gente que nos observe entienda y pueda percibir que andamos en integridad, que podemos someternos a la autoridad gustosamente, que podemos ser leales, que podemos ser trabajadores fieles, que podemos ser veraces. Esto significa tener un espíritu superior, que no llevemos agendas ocultas, que no tengamos dobles personalidades, que no seamos como las lunas, que tiene una parte clara y una parte oscura. Por esto el rey, luego de tratar muchas veces con Daniel, en sus adentros había determinado poner en un momento dado a Daniel sobre todo su reino. Este rey había dividido su reinado en 120 líderes para que gobernaran, y estos 120 en un movimiento de delegación a su vez se iban a reportar a 3 gobernadores, y Daniel iba a ser uno de ellos. Estamos en el momento donde el imperio medo-persa está en su gran apogeo. Es interesante que este Darío, según algunos estudiosos, podría ser el mismo Ciro de Persa, pero la Biblia hace una diferenciación clara. ¿Qué había detrás de Daniel que llamara tanto la atención? Su sabiduría, su inteligencia, su experiencia de gobierno, pero sobre todo un espíritu superior extraordinario, un espíritu en donde lo hacía comportar y actuar de manera digna y fiel, ya que él conocía a Dios de manera personal. Aquel que conoce a Dios de manera personal, su actuar es afectado, su manera de comportarse es afectada. El conocimiento de quién es Dios permitió a Daniel destacarse por encima del resto. Daniel prosperó por encima de los demás. ¿Y qué produce cuando alguien es prosperado por encima de los demás? Celos, envidias, aleluya, enojo, ira. Y no porque usted le haya hecho mal a nadie, sino porque usted está brillando. Aleluya. Porque usted está dando fruto. Hay momentos en donde usted va a tener enemigos gratuitos, solamente porque Dios le ha colocado sobre usted su gracia y favor. Daniel capítulo 1, versículo 4, 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es sorprendente cómo Dios eleva a alguien y los corazones de las otras personas se llenan de celo, envidia e ira. Analizaron a Daniel. El hombre no fuma, el hombre no bebe, ni se acuesta tarde. Gloria a Dios. Ay Dios, ¿qué es esto? Aleluya. Ni tiene mujer en la calle, ni hijos no declarados. Pero ¿y qué es esto? Este hombre es íntegro. Aleluya. Cuando coge prestado, paga. Y ni siquiera coge prestado. Es que no hay tacha, no hay nada que le podamos acusar a este Daniel. No hay nada que podemos decir de este hombre. ¿Pero y qué es esto? Dios permite oposición y aflicción en los hijos que Él ha elegido. ¿Para qué? Para Dios mostrar su gloria. Amén. Él permite aflicción en tu vida para Él mostrar su gloria, para Él darte a conocer
reconocer en una nueva dimensión que Él es Dios, que Él no se ha mudado, que Él defiende a sus hijos. ¡Aleluya! Daniel capítulo 6, versículos del 4 al 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Mira cómo las tinieblas traman. Como no podemos atacarlo en lo físico, como no podemos atacarlo en lo natural, lo vamos a atacar en cuanto a lo espiritual, en cuanto a algo que lo distingue, en cuanto a algo que lo hace diferente. En la devoción hay algo que tenemos que combatir, y es su devoción a su Dios. ¡Aleluya! Su entrega, su dedicación, la manera en cómo él adora. Y comienza el plan, y el plan se llama acabar con Daniel. La gente puede no creer en lo que decimos, pero la gente sabe cuando está frente a un hombre y una mujer de convicción. La gente sabe, aunque no quiera saber de ti, que tú eres un hombre y una mujer de convicciones firmes en Dios. Y cuando no te pueda atacar en lo humano, te atacará en lo espiritual. ¿Qué tanto tú oras? ¿Y qué tanto ayuno? ¿Y qué tanto silicio? ¿Y qué tanto ir a la iglesia? Cuidado con ese pastor. Es un hecho de la vida que nunca se sabe cuando uno pasará una prueba. Pero también es cierto que la integridad brilla más en el contexto de la adversidad. Daniel estaba ahora en una posición en donde él era el blanco de ataque de toda una trama diabólica. Todo por Daniel haberse manejado en integridad. Daniel capítulo 6, versículos del 6 al 7. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Una salutación natural en ese entonces, una salutación real. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consenso que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Aleluya. Ya vemos la mentira. Usted puede atrapar a un mentiroso fácilmente cuando para poder afirmar algo usa absolutos. ¿Y cuál es el absoluto que vemos utilizar? Todos. Cuando comienzan a hablar con el rey, le digo todo el mundo, toda la iglesia, todo el mundazo. Y ellos fueron donde el rey y le dijeron: todo el mundazo quiere que tú seas Dios. Y eso no es verdad, porque por lo menos había uno que era Daniel que no opinaba así. Sin embargo, ellos metieron a todo el mundo. Posiblemente hubo hombres temerosos de Dios que no opinaban así. Sin embargo, tú puedes ver la mentira cuando hablan de que todo el mundo quiere hacer de ese rey Dios por 30 días. No Dios por un día, Dios por 30 días. ¿Y qué hizo Darío? Bueno, como todo el mundo quiere, yo no lo pido ni lo goloseo, pero si me lo dan. Y dijo: ¿dónde está el decreto para firmarlo? Oración contestada. Y dice que el versículo 9: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ahora, ¿qué hizo Daniel? Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas de su cámara,
que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él no comenzó a orar en el momento de la prueba. Gloria a Dios. Él no comenzó a mirar a Jerusalén en el momento de la prueba. Él no comenzó a dar gracias en el momento de la prueba. Él siguió haciendo lo que era su estilo de vida. Es interesante que él no fue delante de Dios con quejas. Señor, ¿y qué es lo que tú te has creído? ¿Y esta prueba? Pero Dios mío, ¿qué es esto? Mira a otro, porque a mí. Él no fue con queja ni reproche delante de su Dios, sino que fue con acción de gracia. Clave número 1 para salir de tu problema: agradécele a Dios por todo, en todo y a su nombre. Dale gracias a tu Dios en medio de tu prueba. El enemigo se va a enfurecer cuando tú alabas a tu Dios en medio de tu dificultad, en medio de tu tribulación, en medio de tu gran necesidad. Ahora yo te pregunto, ¿cómo reaccionamos nosotros? Yo te pregunto, ¿cómo reaccionas tú? Yo me pregunto, ¿cómo reaccionaría yo en medio de este problema tan grande? La reacción natural de cualquiera de nosotros es llenarnos de temor, llenarnos de ansiedad, llenarnos de angustia, llenarnos de desesperación, llenarnos de inseguridad. ¿Y qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Sí o no? Seamos sinceros. Sin embargo, dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando nosotros hemos encontrado el amor de Dios, las amenazas de los hombres no tienen igual significado si hemos conocido el amor perfecto en Dios. No hay duda que Daniel conocía el amor de Dios que estaba detrás de él, porque se lo había demostrado en muchísimas ocasiones. Él había visto anteriormente a Dios actuar. Él había visto cómo Dios había librado a unos jóvenes. Daniel capítulo 1 del horno de fuego. Él conocía a Dios al cual él servía. Conocemos nosotros al Dios al cual adoramos. ¿O somos solo religiosos que depositamos los domingos nuestro cuerpo en los asientos que ocupamos? Conocemos a Dios. Porque si todavía no lo conocemos, aunque portemos una Biblia y vengamos a la iglesia, sería una buena petición a partir de hoy, delante del Dios que no conocemos en intimidad, sino que de oídas lo hemos oído, decirle con toda sinceridad. Sería una buena oración, con toda sinceridad, donde solo Dios puede escucharnos. Señor, de oídas te he oído, cargo tu palabra, pero yo quiero conocerte a ti. Yo quiero tener intimidad contigo, Señor. Yo quiero conocer al Dios de Daniel, Señor. Yo no quiero apariencia, quiero sentirte de forma real. Yo quiero ser veraz. Gloria a Dios. Aleluya. Jeremías dice en Lamentaciones capítulo 3 versículo 38: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y Daniel conocía a Dios y sabía que Él es soberano, absoluto soberano, que controla y gobierna todo lo que existe, y que ni una hoja cae fuera del conocimiento de Dios, y que si le estaba aconteciendo eso a él, Dios
estaba en control. Yo quiero decirte a ti que está pasando tus situaciones. Dios es Dios y Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control. Cuando tú y yo podemos conciliar el amor de Dios con su soberanía, ahí precisamente encontramos paz. Cuando conocemos a Dios, no importa si estamos en tiempos de escasez, de enfermedad, de desempleo, de persecución o de muerte, tú tienes paz porque reconoces que Él está en control, irrespectivo de cuál sea el resultado final. Si la muerte nos tocara, Él es Dios. Dice el texto que Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces. ¿Cuántas veces? 3 veces al día. Y esto sale de una enseñanza de David en el Salmo 55 para los que llevan anotaciones. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré a ti, escribió David en el Salmo 55. Él tenía un patrón de oración diaria. Él no oraba cuando la vida se ponía difícil. Él no oraba cuando tenía problemas. Eso hacen los religiosos. Él tenía una costumbre diaria de oración, un devocional diario, una búsqueda del rostro de Dios diario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una pregunta que alguien podría decir es, pero Daniel debía de obedecer esta ley. ¿No estaba pecando él al violentar el mandato de un rey? Hechos capítulo 5, versículo 29. Aprendemos por Pedro y los apóstoles que dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora alguien pudiera preguntarle, ¿no podía hacerlo más discretamente? ¿No podía entrar a un baño y encerrarse? ¿No podía haber cerrado las ventanas de su habitación? ¿No pudo haber orado mientras iba caminando a pie hacia su casa? Señor Padre nuestro que está en los cielos. ¿No podía ser más discreto? ¿No tenía que ser tan visible? Y la respuesta es no, porque se trataba de confrontar las tinieblas, de entender el momento histórico que estaba viviendo, que estaba siendo cuestionada su integridad delante de los hombres y su integridad delante de Dios. Daniel quería sobre todas las cosas honrar a su Dios a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Ya sabemos la historia. La operación Destruyamos a Daniel está en proceso. Darío había dado un decreto. El resultado del decreto es el que lo violaba. Tenían que morir. Nos dice más adelante que el rey Darío se dio cuenta que había caído en una trampa. Nos dice el texto de Daniel capítulo 6, versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó, se afligió en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puerta del sol trabajó para librarle. Pero consultó con sus asesores y los asesores dijeron: las leyes del reinado establecen que cuando tú emites una ordenanza, cuando tú emites una ley y sus consecuencias a los detractores tienen que obligatoriamente cumplirse, porque la ley de un rey no puede caer en saco roto. Y él dijo: no puedo hacer nada. Daniel estaba condenado a morir y el rey lo sabía. Me llama mucho la atención que en medio de este conflicto Daniel no se defiende.
No pide audiencia, no dice déjeme hablar con el rey porque él que dio el decreto, déjame convencerlo. Señor, dame palabra de sabiduría para hablar con el rey. Él no pide audiencia, él no se defiende. En ningún momento Daniel se defiende como tipo de Cristo. Muy similar a nuestro Señor Jesucristo, que estuvo en silencio delante de sus detractores, delante de sus acusadores, y no abrió su boca. Daniel sabía que podía defender. ¿Quién podía defender su caso? Por lo cual no había palabras que decir, solo quedaba esperar en el Dios al cual él adoraba. Daniel capítulo 6 versículos 15 al 16 nos dice: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. La decisión está tomada, y con dolor en su corazón el rey da órdenes de que se cumpla la sentencia de muerte. No sabemos cuántos leones había, pero eran muchos, porque sabemos al final de la historia que cuando tiran a los enemigos de Israel precisamente en la misma fosa, antes de tocar el suelo fueron despedazados por los leones. Sabemos que los leones estaban hambrientos. El rey da la orden de echar a Daniel en el foso, no sin antes decir unas palabras que me gusta mucho como son traducidas, no en la versión Reina Valeria, sino en la Biblia de las Américas. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te librará. ¡Wow! Mira, es impresionante cómo Dios pone palabra en un impío. Palabra profética. Pero no solamente eran palabras proféticas, sino palabras de aliento. Posiblemente Daniel no había recibido ninguna palabra, pero al oír que el máximo monarca le dice: el Dios al cual tú sirves continuamente, él te librará. ¡Wow! Daniel dijo: wow, esa palabra vino para mí. Me imagino él diciéndole al rey: esa palabra no vino de corazón de hombre, esto vino del cielo. Gracias, rey. Gracias, rey. Dicen que se puso una piedra y se selló con sello real la entrada, al igual que le hicieron a Cristo, que le cerraron su tumba. La diferencia era que Daniel estaba vivo y Cristo estaba muerto, para luego vivir, para resucitar. Daniel le había hablado a su Dios, al rey Darío. Él tuvo conversaciones íntimas con Darío. Por eso Darío hizo una conexión con Daniel diciendo: oye, este hombre es demasiado íntegro, este hombre es demasiado leal a su Dios. Este hombre ha entendido que vale la pena morir por alguien, por su Dios, por quien él tiene fe. Vale la pena morir por Dios. A esa conclusión había llegado Daniel. Si yo tengo que morir, Dios, moriré con gusto. Una pregunta: la gente a nuestro alrededor, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, compañeros del colegio, compañeros de la escuela, ¿pueden apreciar tu fe? ¿Pueden decir: en esta niña, en esta joven, en este hombre, hay un hombre, una mujer, una niña, un adolescente que tiembla solo al hablar de su Dios? La gente puede percibir ese fervor. O nosotros somos uno como los demás, como los que no tienen fe, como los que no tienen esperanza, como cualquier impío. La gente puede ver una diferencia en nosotros, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué el pastor es tan importante?
porque el conocimiento de Dios tiene que afectarnos. Debe de afectar todas nuestras áreas. En los momentos de aflicción se muestra realmente lo que somos y lo que no somos. Gloria a Dios. ¿Tú quieres ser mejor empleado? ¿Tú quieres ser mejor esposo? ¿Tú quieres ser mejor esposa? ¿Tú quieres ser mejor oveja? ¿Tú quieres ser mejor pastor? ¡Conoce más a Dios! Daniel es echado en el foso sin pronunciar una palabra. Y es un rey pagano que ha recibido instrucciones de darle palabras de esperanza, palabras de aliento, palabras de alivio. Daniel capítulo 6, versículos 17 al 18. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse del ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído de él y se le fue el sueño. Me imagino que esa fue una noche terrible para el rey. Le llevaron la cena y el rey dijo: no tengo apetito. Hoy no ha sido un buen día. Hoy no ha sido el mejor de los días. Esa comida, quiere que le traiga unas danzarinas aquí para que le brinquen la salta, algún tipo de drama o algo. No tengo ganas. De hecho, me voy a acostar temprano. Cuando se acuesta, no puede conciliar el sueño. Y las 8 horas hasta clarear la mañana le parecen interminables. Pero el tiempo ha de cumplirse. Y llegó bien temprano a la mañana. Él dispuesto fue corriendo. Daniel capítulo 6, versículos del 19 al 20. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Pensaba que podía estar muerto. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Aleluya. Es una pregunta que él hace. ¿Te ha podido librar de los leones? Dime, ¿estás ahí, Daniel? ¿Estás vivo? Una cueva oscura, sin una lucecita y llena de leones hambrientos. Durante unos días no le dimos de comer para que ni siquiera te vieran como postre, sino como plato principal. Dice la Biblia que Daniel le contestó. Daniel capítulo 6, versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Wow. El que sabe caminar bajo autoridad, el que está sujeto a Dios, también se sabe sujetar a los hombres. Y Daniel no cambia su compostura. Él sabía que estaba hablando delante de un rey y mantiene lo protocolar. Oye, si fuera dominicano, dice: ¿qué es lo que usted está hablando, rey? Usted no fue que me chubó los leones. No. ¿Y usted qué quiere? Que me come el tigre, que me come el tigre. Pero no, Daniel, es sorprendente. En vez de este hombre tiene un espíritu superior. Gloria a Dios. No tiene malquerencia, no tiene odio, no tiene rencor. Le dijo: oh rey, vive para siempre. La misma salutación. Gloria a Dios. Él estaba en un foso, no estaba en el palacio. El hombre sigue con su estilo protocolar. Impresionante. Daniel está en un foso oscuro, rodeado de leones hambrientos, y cuando ve al rey cumple con todas las formalidades. Daniel continúa diciendo, Daniel capítulo 6, versículo 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¡Aleluya! El que defiende a sus hijos estaba con él. El
que pone cada cosa en su sitio estaba con él. Gloria. Yo quiero decirte, amigo, hermano, Dios está contigo. Si Él es tu Dios, tú eres su hijo. Si Él es tu Dios, tú eres su hija. Tú no estás sola, tú no estás solo. Dile que está a tu lado, yo no estoy solo. Aleluya. ¿Cómo sabemos que Daniel era inocente? Porque Dios le libró. Sin embargo, no todas las historias terminan tan bonitas. Gloria a Dios. No siempre los finales somos como los esperamos. Dios no está obligado a librar a uno. Él lo hace si quiere. Porque Él hace las cosas como Él quiere. Recordemos que el gran profeta Isaías también creyó en Dios igual que Daniel. Pero fue cortado en el aserradero con una sierra, cortado por la mitad. Y era tan profeta y tan hijo de Dios como Daniel. Gloria a Dios. El apóstol Pablo también creyó en Dios y vivió para Dios. Y le cortaron la cabeza, fue decapitado. Pedro creyó en Dios y vivió para Dios, y el apóstol Pedro fue crucificado boca abajo. Gloria a Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Que Dios sigue siendo bueno, sigue siendo justo, aunque tú y yo terminemos en muerte. Dios sigue siendo bueno, sigue siendo justo, irrespectivo de lo que pase, de lo que acontece y lo como termine nuestra historia. Dios es Dios. Por eso podemos decir, si el vivir es vivir, si me toca a mí vivir, viviré. Si me toca a mí morir, moriré. Gloria a Dios. Sea cual sea el caso, nunca seremos derrotados. Lo más importante no es vivir o morir, lo más importante es andar dentro de la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Que lo que nos acontezca sea dentro de la voluntad de Dios. Aleluya. Daniel capítulo 6, versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, los enemigos de Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Pero no se fueron solos, se fueron ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado a tocar el fondo, el pie en el foso, cuando los leones dieron un brinquito, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron, quebraron, partieron todos sus huesos. Este texto nos hace reflexionar. Gloria a Dios. Este texto nos da dos grandes enseñanzas. La primera enseñanza es que la venganza es del Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Él puso en su sitio a los enemigos cuando tenía que hacerlo públicamente, pero fue Dios, no por la mano de Daniel. Gloria a Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Gloria a Dios. Lo segundo, enseñanza que tenemos es que los leones eran reales, no eran de Bicuí, no se lo cambiaron. Gloria a Dios. En mi casa había unos leones en los años 60 que eran de Bicuí, que eran una losa. Habían perros tipo Lassie y habían leones, jirafa de Bicuí. Y mi mamá siempre me enseñaba una chancleta que tenía GPS autodirigible, que cuando ella la tiraba, aunque yo doblaba, la chancleta seguía y me buscaba hasta alcanzar al objeto identificado. Mi mamá tenía una puntería con 5 muchachos criados a chancleta. Cuando yo decía algo descompuesto, me decía, chancletazo que te doy, muchacho. Y eso es como ya va una. Si yo insistía, pues mi cara y la chancleta como que se encontraban.
Hermano, esta historia de Daniel nos enseña cómo un hombre, con principios, con lealtades, con convicciones firmes, son capaces de afectar una nación completa. Su testimonio fue conocido en todo el reino. Y viene un decreto que hizo temblar esa nación. Y con esto termino. Daniel capítulo 6, versículos del 25 al 28. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos temen y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Hermanos, Dios es un Dios de propósito. La aflicción en la vida del creyente será para Dios glorificarse siempre. Él no es ausente de tus momentos más difíciles. Él no está como un simple espectador. Él no nos va a mandar una prueba más allá de la que podamos soportar. No se necesitan, hermano, muchas personas. Tan solo se necesita una que sea capaz de casarse con la gloria. Con la gloria de darle testimonio para que Él no sea sino Dios el que reciba toda la gloria. Tú quieres vivir y ser fiel como Daniel. Tú quieres ser un hombre como Daniel, firme como Daniel, de convicciones y fe férrea en su Dios. El camino está trazado. Conócele, adórale y sírvele con perseverancia. No le vamos a servir cuando nos sentamos bien, cuando la vida nos sonría, cuando tengamos mucho dinero en el bolsillo, cuando no estemos enfermos, cuando todo esté de maravilla y la vida sea como un Disney World. ¡No! Vamos a buscarle, adorarle, servirle a tiempo y fuera de tiempo. En todo lugar vamos a dar testimonio de su grandeza, de que Él es Dios soberano, de que el Dios eterno siempre tiene lo mejor para sus hijos. Que no importa las consecuencias, vale la pena vivir para Dios, vale la pena morir para Dios, vale la pena desgastar nuestras vidas para Dios. Vale la pena creer en Cristo, vale la pena creer en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Vale la pena, vale la pena, vale la pena, porque Él nos sostiene en todo tiempo. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores, Él es el gran soberano. A Él, solo a Él adoraremos, a Él, solo a Él serviremos, a Él, solo a Él le entregamos toda nuestra vida, porque Él y solo Él es el dueño de todo nuestro ser. Pongámonos sobre nuestros pies.